Bienvenidos al emprendimiento de difusión cultural radionovela El Tungsteno. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, de la experiencia curricular que lleva por nombre Cátedra Vallejo, en la cual daremos a conocer una de las obras magistrales de nuestro emblemático poeta y escritor César Vallejo, con la guía de nuestro docente Enrique Carguaricra. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Sharon Pinedo, Yomar Vincenzo Tarazona, Carlos Tito Vidaurre, Sandra Torbisco Salas, Antonio Huechi Pérez, Yasmín Toribio Espinosa, Caitlin Vázquez Jo, Alfredo Vázquez Ubaldo, José Irzay Orduña Peña. El Tungsteno es una novela que se centra en la denuncia social proletaria y antiimperialista. Fue publicada en 1931 y escrita por César Vallejo. Es llamada así por el mineral que se extraía en las minas de Quivilca. Relata una época de maltrato e injusticia, incluyendo altercados sociales. La visión en la que se asemeja esta obra es hacia una propuesta de tendencia renovadora, que se desarrollará más allá de resaltar además el tema indígena. Asimismo, generar un cambio revolucionario en la sociedad peruana. El tema que se desarrolla en esta obra es la lucha entre opresores y oprimidos, una lucha de clases que nos muestra el sufrimiento y el maltrato de lo cual es víctima el hombre andino del Perú. César Vallejo es un autor peruano de novelas, cuentos y ensayos, donde refleja su apoyo al movimiento indigenista y socialista. Sus principales obras son Fabla Salvaje, Los Heraldos Negros, Trilce, Paco Yunque, España aparta de mí este cáliz y El Tungsteno. Esta última obra se publicó en 1931 por la editorial Zenit dentro de la colección La Novela Proletaria. Posteriormente fue reeditada en 1957 bajo el título de El Tungsteno. Tungsteno se desarrolla a mitad del siglo XX, cuando Estados Unidos entra dentro de la Primera Guerra Mundial y requiere el tungsteno para su economía de guerra. Y el lugar de la obra se centra en Cusco, Perú, específicamente en el asentamiento minero de Quivilca. La empresa norteamericana llamada Minnesota se adueña de las minas de Tungsteno y Quivilca, situada hipotéticamente en el departamento de Cusco. Desde Nueva York, ante el ineludible ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, la gerencia decide agilizar la extracción del mineral. Así inicia el reclutamiento de peones y empleados indios para las funciones mineras. El primer grupo parte de Colca, junto con algunos altos mandos de dicha empresa, y se asientan en un inhóspito paraje alrededor de las cabañas sonoras, indígenas que se habrían mantenido alejados de la modernidad hasta entonces. Hoy haremos un negocio que nos hará millonarios. Sí, está más que claro. Esta sociedad secreta, nosotros le proveeremos de mano de obra, pero a cambio de eso, nosotros nos abasteceremos de alimentos y muchas cosas más. A Marino le había seguido la Graciela, una chica que se había enamorado perdidamente de él. Y como era rosada, era apodada la Colorada. Un domingo, los mineros se reunieron en el bazar, y una vez todos ahí, el cajero Javier Machuca pregunta a Marino: ¿y con quién deja usted a la Rosada? Juguemos al cachito nomás. El que gane se queda con la rosada. ¿Qué jugamos? Tira nomás, caray, que vamos a jugar a la rosada. No, hombre, ¿jugar acaso a una mujer? Eso no se hace. Juguemos a una copa. Y finalmente el comisario Baltasari se ganó a la rosada. Sus ojos se le brillaron pensando en la Colorada, y de inmediato mandó llamar a la Graciela, y tiempo después se aparecía Chuco con la Graciela. ¡Pasa!
Siéntate. Es mi despedida. Me voy al Colca. Yo soy una pobre desgraciada. Don José, venga usted, que soy toda suya. Con esas palabras, Graciela entró con más confianza y comenzó a beber con todos. Pero Marino le había preparado un licor extraño, preparado por él mismo, haciéndola sentir mareada de inmediato. Al caer la noche, cerraron la puerta herméticamente y pasaron todos los que estaban afuera, menos Benítez, que se había quedado dormido. Y así empezaron a conocer el cuerpo de la Graciela, uno por uno. Ya hay que despertarla. Es de noche. Benítez fue donde la Graciela, seguido por los demás. La llamaron agitándole fuertemente, pero ya no daba señales de vida. José Marino llevó sus oídos en los pechos de la mujer y junto con los demás esperaron en silencio. ¡Carajo! ¡Está muerta! Que nadie diga ni una palabra. ¿Me han oído? Ahora hay que llevarla a su casa. Hay que decirle a sus hermanas que le dio un ataque y que la dejen reposar y dormir. Y para mañana ya todo estará arreglado. Al día siguiente, en la tarde de ese mismo día, las hermanas de la Graciela, Teresa y Albina, la encontraron muerta y de pronto se presentaron en el escritorio del gerente, Mr. Tyke. ¿Qué se les ofrece? Vinimos porque todos en Quivilca dice que lo han matado debido a que lo emborracharon demasiado en el bazar. Usted, patroncito, nos va a hacer justicia, ¿verdad? ¿What? ¿Pero quién dice eso? ¿Fueron ya al comisario a quejarse? Sí, patrón. Pero solo nos dicen que son habladurías y nada más. Entonces, si el comisario les dijo, ¿a qué vienen ustedes aquí? ¿Y por qué siguen creyendo? Tonterías, puras mentiras de chismosos imbéciles. Mejor váyanse de aquí, váyanse. Solo porque son patronos, por eso hacen lo que se les da la gana y nos votan así, solo porque venimos a pedir justicia. Las muchachas se alejaron protestando entre lágrimas y rencor, pues los gerentes tenían cosas más importantes que resolver que la vida de una simple chola. Los hermanos Marin salieron de la subprefectura y la constructora militar empezó su reunión, donde fueron interrumpidos por ruidos de caballerías en la plaza. Estaban acompañados de una muchedumbre, eran los reclutas que venían con mucha gente. Traemos dos, su señoría. ¿Son reclutas? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? El de acá Isidoro y Braulio. Tanto Isidoro como Braulio eran yanaconas de Huacopondo. A la fuerza fueron traídos atados a una mula, donde los jóvenes habían llegado moribundo a la prefectura, junto a la papa de Braulio, quien suplicaba que le dejen en libertad junto a los demás indios. Y la muchedumbre reclamaba justicia, donde Servando observaba lo que ocurría a su alrededor, y el subprefecto ordenó disparar al pueblo. Ante tantas atrocidades y violaciones cometidas, el herrero Huanca se reunió con Leonidas Benítez y con el apuntador examante de la finada Graciela, y comenzaron a dialogar. Estamos de acuerdo. Todos ellos están de acuerdo. Esta vez no podemos confiar en nadie. Todos ellos que dieron su palabra nos dieron la espalda al final. Esta vez no podemos confiar en nadie. No diga usted disparates, nosotros estamos lejos de ser enemigos. Y si mañana le devuelven su puesto a los gringos, usted se va. Solo vino a vengarse y recuperar su puesto. Benítez se sintió herido profundamente, ya que vivió las injusticias y crímenes en contra de los indios y los obreros. Yo tengo un plan y con la empresa, Mr. Tyke, esos gringos. Yo estoy con los peones, cuenten conmigo. Muy bien, para hablar de la mina. Con eso y con un levantamiento,
estaremos mejorando. Tusteno es una obra que simboliza las injusticias que vivían los pobladores de Quivilca, en la cual una empresa minera únicamente buscaba, a través de la extracción de metales, sus beneficios, sin importar la contaminación que le causaban o el daño que repercutía en las áreas de cultivo de estos pobladores, ya que esta era su única fuente de sustento. La justicia aún en la actualidad sigue siendo nula, ya que siempre sale beneficiando a los ricos y a los pobres muchas veces los acusan de delitos que no han cometido. El mensaje que nos deja esta obra es que no debemos dejarnos amilanar por nada en esta vida y siempre luchar hasta lograr nuestros objetivos trazados, y no debemos permitir los abusos y las injusticias en nuestro país, y mucho menos rendirnos ante estos. Siempre debemos buscar mecanismos de lucha para poder salir adelante. El Tungsteno es una obra indigenista de protesta social, ahonda en el asunto de las colaboraciones sociales en una región bajo la predominancia de la explotación minera por una organización norteamericana, donde se muestra además la necesidad de una revolución. Bajo ese punto, tenemos la posibilidad de apreciar que César Vallejo se muestra como un narrador que no trata de ingresar en el planeta indio, debido a que constantemente se conserva en una visión exterior, pese a la admiración por el indio explotado. Cabe decir que la oficina de la Mining Society en Nueva York exigía un incremento en la sustracción de tungsteno de cada una de sus explotaciones del Perú y Bolivia. El narrador plantea las maneras de reclutamiento de mano de obra o de atracción poblacional campesina al núcleo de explotación minera. De esta forma, se habla antes que nada del despojo de tierras y captación de mano de obra poblacional indígena del área, representada básicamente por el conjunto de los Soras, calificados como ingenuos, salvajes, carentes plenamente de conciencia económica. La relevancia del tungsteno en la producción narrativa de Vallejo es enorme y ha sido reconocida por la crítica que ha recibido esta de su aparición. Tuvo influencia fundamental en el desarrollo de la narrativa indigenista en nuestro país. Se trata de una obra de denuncia contra los peligros de la penetración imperialista que hay, la cual se realiza por intermedio de las grandes transnacionales mineras, las cuales a su vez son apoyadas por la oligarquía local, así como por otros oportunistas, cuyo único interés es el mayor lucro posible, para lo cual no tienen escrúpulos en expropiar a precio irrisorio las tierras de los nativos, pagar a los obreros salarios ínfimos y cometer una serie de crímenes, abusos y atropellos contra la población local. Todo a nombre de la modernidad y el progreso. Sin embargo, para Vallejo, una luz de esperanza se ilumina a través de idealistas que se proponen luchar por la justicia social. Hay, hermanos, mucho que hacer. Frase dicha hace mucho, pero que incluso hoy en día tiene mucha verdad. Los atropellos, maltratos y constantes abusos que se vivieron en la mina de Quivilca reflejaron el grado de desigualdad y discriminación que se vivió en esa época. Además de esto, la falta de justicia y la llegada de gobierno facilitaba esta acción. Hoy en día incluso se puede apreciar mucho de estos actos de discriminación y abuso laboral. En el caso del trabajo extra no pagadas, podría constituir como un abuso de esta misma fase. La importancia de la obra El Tungsteno radica en el mensaje que ésta nos da, haciéndonos llegar que nosotros debemos denunciar los actos de corrupción y los actos de discriminación y abuso que se dan. Es por todo esto que todos nosotros unidos tenemos que hacer algo más por nuestro país, y solo así quizá nuestro país sea algún día más justo e igualitario. El día de hoy nos acompaña la docente Yajaira Venancio, licenciada en Educación de la especialidad de Lengua y Literatura. En esta oportunidad, Yajaira, agradecemos tu participación y quisiéramos saber, en primer lugar, ¿qué consideras tú que quiso reflejar Vallejo con la obra El Tungsteno? Bien, muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Las novelas de Vallejo, así como la mayoría de sus obras, siempre tienen una denuncia social y parten de muchas de las experiencias del propio escritor.
En este caso, el tungsteno hace una denuncia contra ese abuso de poder de las grandes transnacionales mineras sobre sus trabajadores y también la poca empatía que existe entre los hombres al abusar muchas veces de la humildad, sobre todo del hombre del campo. Aquellos que vienen de Lima, de la capital o alrededores, aprovechan muchas veces la ignorancia, la humildad y abusan también de sus propios compatriotas. Y eso es lo que constantemente podemos ver reflejado en la obra, en este caso en la novela, bastante social y de crítica severa hacia la explotación, el tungsteno. Ok, gracias. Prosiguiendo con las preguntas, ¿cómo influyó la vida de César Vallejo para escribir el libro El tungsteno? Bien, muchas gracias Alfredo por tu pregunta. Precisamente los que conocemos un poquito o hemos leído, investigado sobre la vida de Vallejo, nos hemos topado con las diferentes carencias por las que ha pasado este escritor, sobre todo de índole económico. Primero podemos citar como ejemplo la época de estudiante. Como muchos de ustedes, su época universitaria, él la empieza en la Facultad de Letras en la Universidad de Trujillo, pero lamentablemente no puede seguir sus estudios por problemas económicos. Entonces, es muy inteligente, ¿qué es lo que decide hacer? Empezar a trabajar en otras, de repente, actividades para poder apoyar esos estudios, y empieza también a ahorrar. Precisamente una de las experiencias por las que él atraviesa es el hecho de haber ayudado a su padre en algunas actividades administrativas, ¿no?, de gobernador. Y precisamente él, al apoyar en ese trabajo, en estas circunstancias, se da cuenta de la explotación minera por la que pasaban muchos trabajadores en ese tiempo. Posterior a ello, sigue también sus estudios en Lima, en este caso en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuevamente, deja de estudiar, en este caso medicina, por problemas económicos, muy aparte que también lo había desilusionado un poco la carrera en sí, y decide trabajar en diferentes circunstancias. Una de estas es también como ayudante de cajero, ¿no?, en una hacienda azucarera. En este lugar también él observa nuevamente otro ejemplo de explotación hacia los trabajadores. Todas estas circunstancias por las que él observa van a servir de inspiración para más adelante, cuando él está en Europa y visitando diferentes países, trabajando arduamente, le va a servir de inspiración para poder crear y hacer esta denuncia social en su novela. Ok, licenciada Yajaira Venancio, vamos con la tercera y última pregunta, el cual sería, ¿por qué considera usted importante leer el tungsteno en nuestros días? Gracias, Anthony. Primero, creo que el hábito lector siempre debe plasmarse y debe cultivarse en todos nosotros, desde muy pequeños en casa, en las escuelas y a buena hora en la universidad. Esta novela es muy importante porque nos da un mensaje, lo importante que es los valores y la carencia de ellos en la actualidad, por ejemplo. La poca empatía que existe entre los hombres, y es lo que constantemente Vallejo cita no solamente en sus poemas, sino también en esta obra, en el tungsteno. Aparte de ello, también es fundamental reconocer que hacer una denuncia social a través de un escrito no escapa de nuestra realidad. Hoy sabemos que muchos de nuestros pueblos peruanos, principalmente de nuestra serranía y Amazonía, muchas veces han sido explotados, y cuando la gente, nuestra gente, el pueblo, alza su voz de protesta, lamentablemente son callados y los medios de comunicación muchas veces no escuchan. Y somos nosotros, desde las escuelas, desde las universidades, los que tenemos esa obligación de hacer una denuncia social y de luchar y darle voz a esas personas que lo necesitan, que necesitan ser escuchadas y que necesitan justicia. Gracias. Ok, muy bien, licenciada Yajaira Venancio. Agradecerle muchísimo por la participación y la colaboración.